Un saludo a los amigos de BPI TV. Cuando son las 4:17 de la tarde establecemos este contacto desde la ciudad de Caracas, quien le reporta Héctor Luis Caldera. Desde acá, desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional, mejor conocida como la sede de Pajarito, nos encontramos con el diputado Winston Flores, quien es miembro de una comisión especial designada por la Asamblea Nacional. Esta comisión fue designada en horas de la mañana para investigar específicamente los casos ocurridos el día de ayer, donde fue agredido el diputado Teodoro Campos. Este diputado fue agredido mientras estaba realizando acciones de campaña para el candidato presidencial Henry Falcón. Desde la Asamblea Nacional del Poder Legislativo se designó esta comisión para verificar exactamente qué fue lo que le ocurrió tanto al diputado como en esta acción de campaña ocurrida el día de ayer en Catia, en el oeste de la ciudad de Caracas. Diputado, tenemos entendido que una comisión pudo entrar. La comisión estuvo integrada por los diputados Elsa Solórzano, el diputado Pirela, también estaba la diputada Dinora Figuera, y nada más un grupo pudo entrar hasta la zona de terapia intensiva. Usted es médico, diputado, y nos gustaría también que nos explicara un poco la condición del diputado Teodoro Campos. Sí, bueno, efectivamente, hace 30 minutos ya que salimos del hospital militar y pudimos constatar, en el sentido de llegar hasta la terapia intensiva, a las puertas de la terapia intensiva, hablar con la esposa del diputado Teodoro Campos y con su hijo menor, y ella nos explicaba las condiciones médicas en las cuales se encuentra. Ella nos dijo que se le practicaron 2 tomografías, una el día de ayer, una el día de hoy. No se evidenció sangrado, pero hay un edema cerebral a nivel parietal, por lo cual lo tuvieron que trasladar a la terapia intensiva para tenerlo sedado y tenerlo en observación entre 48 y 72 horas. No hay un diagnóstico como tal, lo que hay es el edema cerebral, que es de cuidado, y por esa razón él está en la terapia intensiva. Debemos esperar estas horas críticas entre 48 y 72 horas para saber la evolución y si no hay otro tipo de daño. Se descartan daños a nivel de coágulos sanguíneos por el edema, pero lo que sí hay es que está sedado, no puede estar despierto para prevenir cualquier tipo de convulsión o otro tipo de circunstancia, y por esa razón está en la terapia intensiva para estar monitorizado. Fue una entrada un poco difícil en el aspecto de que solo 2 parlamentarios pudimos llegar hasta la terapia, Elsa Solórzano y mi persona. Los otros parlamentarios nos estuvieron esperando abajo. Paso seguido se nos comunicó que el director del hospital militar quería hablar con nosotros. Fuimos hasta su oficina, todos los parlamentarios, y sostuvimos un encuentro muy cordial de 15, 20 minutos, donde el general de apellido Pérez nos volvió a ratificar lo que ya la esposa del diputado Teodoro Campos nos había dicho: el diagnóstico, un edema cerebral en el temporal derecho, y que debe estar en observación en terapia intensiva hasta que el neurocirujano que lo está atendiendo diga si va a pasar ya a una habitación. Eso es lo que tiene que ver con el tema del diputado Teodoro Campos y hospital militar. También le solicitamos a la dirección del hospital que se le entregara un informe médico a los familiares para que ellos tuvieran más clara la situación, porque ya también se había hablado de poderlo trasladar. La recomendación del neurocirujano fue no trasladarlo todavía hasta esperar que evolucione estas 48 horas o 72 horas. Eso es lo que pudimos constatar como comisión delegada de la Asamblea Nacional, una comisión institucional para, primero, solidaridad con los familiares del diputado Teodoro Campos, solidaridad con el mismo parlamentario que es hermano de esta gran familia de la Asamblea Nacional, y en tercer lugar, poder hablar con los médicos o con las autoridades del hospital militar. Cumplimos cada uno de los extremos de esta misión institucional, y ahorita lo que nos queda es la investigación de lo que fueron las agresiones al diputado Teodoro Campos en la parroquia Sucre, en Catia, en el sector Pérez Bonalde. Usted conoce la parroquia, usted también en Caracas conoce por parte también las estructuras del partido donde usted milita, que es Voluntad Popular, y conoce la situación de Catia. Normalmente es una zona bastante conflictiva, esa zona donde se encuentra el diputado, y según información que teníamos ayer, inclusive hasta la Guardia Nacional fue golpeada por estos colectivos que se encuentran el 23 de enero. Es normalmente usual ese tipo de acciones el 23 de enero. También su llamado en función a
a este clima que se está viviendo en medio de una campaña electoral, cuando, bueno, también ustedes están solicitando condiciones electorales. Entendemos también que hay como una especie de visión distinta dentro de la oposición. El diputado Teodoro Campos, para que las personas también que nos están viendo puedan comprender, está dentro de una fracción de la oposición que respeta y va a un proceso electoral, pero los demás diputados que están dentro de esta comisión no están dentro de esta visión de ir a elecciones. Ustedes están solicitando condiciones y dentro de las condiciones también está la seguridad dentro de la campaña, porque la campaña electoral entra dentro de las condiciones también que ustedes están solicitando. Luego de hacer esta evaluación previa y este previo diagnóstico, ¿qué usted puede apreciar específicamente o evaluación usted nos puede dar en función a lo que estamos hablando, en función a lo que nos puede opinar sobre las condiciones electorales, si realmente están dadas luego de haber visto este escenario donde el diputado Teodoro Campos, bueno, fue gravemente afectado? Sí. En principio, esta investigación es institucional de la Asamblea Nacional, no tiene nada que ver con la postura del diputado Teodoro Campos o postura del candidato Henry Falcón. Es que ocurrió una agresión a un miembro de esta Asamblea Nacional y eso no lo podemos permitir, y aquí tiene que salir un culpable. La Fiscalía tiene que levantar una denuncia, no, se tiene que levantar por parte de la Fiscalía una investigación y tiene que ir detenido por daños graves a la humanidad del diputado Teodoro Campos, la persona que haya cometido el delito. En segundo término, efectivamente, para los que no conocen la parroquia Sucre, Katia, que tiene diferentes sectores como Pérez Bonalde, Propatria, La Silsa, diferentes sectores, una parroquia muy grande, ahí hacen vida grupos colectivos muy violentos que responden a intereses de esta dictadura. Y para cuando se hacen actividades políticas se debe contar con una estructura y con un acompañamiento de personas que conocen bien el sector. No te puedo ir más allá de qué sucedió en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que no se debe permitir que, estando inclusive fuerzas de seguridad del Estado como la Policía Nacional Bolivariana y el SEBIN, estando ahí durante la caminata de Henry Falcón, ellos permitieron las agresiones a medios de comunicación, agresiones a personas que estaban acompañándolo y la agresión más grave que fue en contra del diputado. Y esto debemos denunciarlo, y esto lo conecto con el tema de las condiciones. Nosotros no estamos participando en estas convocatorias, estas elecciones fraudulentas, porque primero son ilegales en la forma en que se convocaron, segundo, no se respetan, no hay las condiciones necesarias para que se pueda hacer una campaña verdaderamente justa, y tercero, la gente podría ir a votar, pero su voto no tendría ninguna validez porque no es respetado. Y en ese sentido le decimos al señor Henry Falcón que tiene la oportunidad ahorita de decirle al régimen que violó las condiciones electorales que usted firmó con ellos, violaron esos acuerdos, ya no viene la ONU, ya agredieron a uno de sus miembros del equipo de campaña, el diputado Teodoro Campos. ¿Qué más se puede esperar en una campaña donde no se resguarda la seguridad de la gente que hace la campaña? Porque son estos individuos del régimen Maduro el responsable de mandar a estos colectivos a golpear a un diputado. ¿Hasta cuándo seguimos con el tema de la violencia? ¿Hasta dónde va a llegar la violencia? Venimos de la masacre del Junquito, venimos de la masacre de Carabobo, venimos de tantos problemas de violencia. Ahorita la vida de un diputado está en vilo en una terapia intensiva. ¿Qué condiciones pueden haber para asistir a una ruta electoral donde nuestra exigencia es que sí queremos elegir, pero que nuestro voto sirva para elegir? Sí queremos ir a unas elecciones, pero queremos ir a unas elecciones con las condiciones que da la Constitución. Y por supuesto, aprovecho para decir, y que metan presos a todos estos grupos delincuenciales que lo único que hacen, que son una minoría, y ellos lo saben, son una minoría, pero que agreden a las personas que tratan de hacer vida política en estas parroquias, y que lo hacen porque a pesar de esta violencia, nosotros hacemos vida política en estas parroquias y vamos y hablamos con la gente, hacemos asambleas, las visitamos, y no nos importa el hecho de que ustedes manden a estos colectivos de la violencia a asesinar, a amedrentar, a golpear, a robarle los equipos a los periodistas, porque seguiremos en las calles, pero no en unas elecciones que están totalmente viciadas y que no tienen sentido. Por eso finalizo. Falcón, es la oportunidad, retírate, vamos a hacer un frente común, vamos todos unidos a exigir condiciones para que se den esas elecciones que en este año electoral deben darse y las tengamos en esa amplitud
de que se cumpla la Constitución y las leyes electorales. Diputado, acaba de indicar, y es ciertamente, usted acaba de decir que ha estado en muchas comisiones delegadas. Este año lo hemos visto en comisión delegada con el caso de Oscar Pérez, también, bueno, participando activamente en lo ocurrido hasta en lo último, el tema de las cárceles que pasó en Policarabobo, y bueno, una serie de hechos que se siguen sumando. Únicamente no es el tema carcelario, el tema de la disidencia que pueda tener el gobierno, también estamos hablando los casos de hambre y muchos casos de violaciones de derechos humanos. Este caso también se suma al informe que van a llevar probablemente a la Corte Penal y a todas las instancias internacionales. Y bueno, estamos hablando de que ya el primer trimestre o los primeros 4 meses del año, usted está registrando graves violaciones de derechos humanos. También su opinión acerca de este tema. Sí, efectivamente. Quisiera iniciar esta pregunta con otra pregunta. Maduro, ¿qué masacre vendrá mañana o la semana que viene? Porque pareciera que lo que está sucediendo en Venezuela es cotidiano, el tema de las masacres extrajudiciales, masacres de la delincuencia, masacres por los cuerpos de seguridad del Estado, masacres a las familias venezolanas porque no consiguen sus alimentos o no consiguen sus medicamentos, porque ya no hay otra palabra que darle a lo que sucede en Venezuela. Por eso es que estamos levantando la voz, y esta agresión al diputado no solo irá también al informe de la Corte Penal, también fue emitido una alerta a lo que es la Unión Interparlamentaria Mundial para que estén al conteste de lo que está sucediendo con estas agresiones. No podemos seguir acostumbrándonos, y le digo a los venezolanos, debemos levantar nuestra voz ante cosas que no son normales. Esto es anormal, esto no es cotidiano, esto es lo contrario a lo que debe ser un país en paz. Y por supuesto, queda al desmentido todos esos mensajes que Maduro da en señas, todos esos mensajes que Maduro da todos los días de paz y de amor, porque ellos son los primeros que incitan a la violencia, son los primeros que agreden a los venezolanos, y en tal sentido no lo podemos permitir. Debemos levantar nuestra voz, debemos estar atentos y debemos seguir en la denuncia activa, y sobre todo partiendo de esa denuncia que debe ser internacional e interna, y que el mundo abra los ojos ante lo que está sucediendo. Diputado, ya para culminar, quisiera también resaltar que ustedes hoy pudieron pasar al Hospital Militar. Estamos hablando de una institución militar, y ustedes también han pedido reconocimientos ustedes como Asamblea Nacional. ¿Cómo sintió usted también el recibimiento por parte del cuerpo militar? Entiendo que también usted denunció que estaban un poco acosados, pero dentro del reconocimiento que ustedes están solicitando, y también el llamado a las instituciones que usted quiera hacer para que, bueno, de una u otra forma sigan siendo recibidos como lo fueron recibidos el día de hoy. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros entramos al Hospital Militar como cualquier ciudadano venezolano que va a visitar a un familiar, porque el diputado Teodoro Campos es un familiar, es un miembro de la familia de la Asamblea Nacional. Una vez estando adentro, haciendo la cola para subir a la terapia intensiva, pareciera que fuimos identificados por algunos miembros de seguridad, y ellos se ofrecieron de una manera muy elegante, por darle esa terminología, a acompañarnos y a escoltarnos, y dijeron que nada más podía subir una sola persona, que no podía subir en un área, la terapia intensiva es un área restringida. Al final subimos 2 parlamentarios, nos acompañaron todo el tiempo, también nos acompañaron a la oficina del director y nos acompañaron a la salida. En términos muy cordiales, sí, fuimos recibidos. Lo que no entendíamos era el acompañamiento cuando era una visita institucional sin mayor consecuencia de ir a ver a un parlamentario que está en la terapia. Pero fue cordial, el general nos recibió de manera cordial, cosa que lo reconozco porque él me reconoció a mí como diputado y yo lo reconozco a él como director del Hospital Militar. Tuvo la amabilidad de sentarse con nosotros en su oficina y explicarnos cada una de las cosas del parte médico y de lo que conforma el informe médico. Mi recomendación al general fue que por favor le hicieran llegar a los familiares del diputado el informe médico de cuál es la condición en este momento, para que los familiares se sintieran más tranquilos. En todo este recorrido puedo decir que el trato fue ese, cordial. Muchísimas gracias, diputado, muy amable. Era parte, bueno, del completo informe que están levantando la comisión delegada para investigar el caso ocurrido el día de ayer en Catia, donde resultó herido el diputado Teodoro Campos cuando realizaban un acto de campaña junto al candidato Henry Falcón. Podemos resumir que ahora la comisión va a seguir analizando lo que fueron los hechos, vieron la condición del diputado y hasta este momento su condición es estable. Se encuentra
encuentra sedado y va a permanecer así por recomendaciones médicas del Hospital Militar por 48 horas, donde luego posiblemente vaya a ser trasladado a otro centro hospitalario. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Caracas, quien les reportó para BPI TV Héctor Luis Caldera.